Hola, buenas tardes a todos. Estamos aquí reunidos en la Casa Elizalde, el Centro Cultural, para iniciar una sesión más del ciclo de 3 conferencias que ya llevamos, esta será la tercera, sobre temas de separación. Os agradecemos vuestra asistencia aquí y lo que pretendemos básicamente que esta conferencia sea lo más ilustrativa posible y que podamos transmitir lo máximo a todos vosotros las máximas soluciones a los problemas que se plantean en el proceso de separación. La conferencia, el título de la conferencia es Problemas que surgen en el proceso de separación y posibles alternativas de solución. La conferencia la vamos a dividir en 2 partes. Una parte teórica, en la cual intentaremos de la forma más pedagógica posible explicar los conceptos que consideramos más interesantes y más necesarios para entender y para luego poder buscar las soluciones en el proceso de separación, y una parte práctica que consideramos que también es esencial, que será una parte en la cual vosotros podéis preguntar y en la cual nos podéis interrogar sobre las cuestiones que os vayan surgiendo en toda la exposición que vayamos nosotros realizando. Para los que no me conocéis, soy Silvia Cuatrecasas, abogado, especialista en Derecho de Familia, me he dedicado especialmente a todos los temas de custodia compartida y todas las ramas derivadas de Derecho de Familia. También, del mismo modo, otra de las especialidades en las cuales me he volcado es en violencia doméstica y también en todos los temas penales derivados de violencia doméstica, es decir, en cumplimientos, en juicios rápidos, en todos estos asuntos. Y siempre, todo absolutamente intentando siempre preservar al menor del conflicto y en estos procedimientos de separación, procesos de separación, intentar que las partes puedan llegar al consenso más adecuado posible, siempre aislando al menor del conflicto. Yo me llamo Marisol Ramoneda, estoy licenciada en psicología, me dedico a la psicoterapia, al coaching y desde hace 4 años soy perito judicial. También coordinadora parental, que es un tipo de mediación específico para estos temas de ruptura en los que hay conflicto. Desde hace 4 años trabajo con mi compañera Silvia, hacemos un buen equipo, intentamos pues luchar, entre comillas, por estos temas del niño y por su bienestar con ambos padres. En esta conferencia lo que pretendemos son 3 objetivos fundamentales. En primer lugar, informaros de los conceptos jurídicos y psicológicos más importantes que serán esta temática de la separación. En segundo lugar, ofreceros todos los recursos, vías, alternativas y soluciones posibles para que tengáis esos recursos para poder aplicarlos en los problemas concretos que se vayan planteando. Y en tercer lugar, resolver las dudas que se os puedan plantear a lo largo de toda la exposición. El hilo conductor de toda la conferencia va a ser el siguiente. En primer lugar, tener presente que en un proceso de separación y ruptura es un proceso muy doloroso en el cual lo más importante es analizar cuál es la situación real, personal de cada uno y buscar en esa situación, que para cada uno de nosotros es única, buscar cuál va a ser la forma más adecuada para crear una situación post-ruptura. ¿Qué quiere decir esto? Que en un momento determinado que se va a romper la convivencia, tenemos que proveernos de toda la información y de todos los instrumentos necesarios para intentar crear nuestra propia realidad después de la ruptura. ¿Cuál va a ser el hilo conductor como segundo tema importante y el que va a llevar toda la temática de la conferencia? Será buscar el bienestar integral del menor. Las partes pueden tener problemas entre ellos, pero en última instancia, y la figura principal es el menor, el cual tiene que estar preservado absolutamente del conflicto. ¿Qué es el bienestar del menor? El bienestar del menor en la separación es intentar conseguir la máxima estabilidad para él, intentar que las rutinas, los hábitos, las pautas que tenía durante la convivencia sean lo más similares posibles y sobre todo que el menor quede preservado del conflicto y que el menor pueda ser o pueda vivir una situación que no le cause, ya le va a causar la ruptura de sus padres, una situación traumática, que al menos tenga seguridad y que tenga un entorno lo más estable posible.
En este marco tenemos sobre todo que insistir que los derechos del menor siempre son los mismos y que en un procedimiento de ruptura lo que se está intentando coordinar es que esos derechos, ¿quién los va a ostentar y cómo se van a reorganizar? Tenemos, por tanto, que intentar que este menor, dentro del dolor que va a sufrir por la ruptura, tenga una calidad de vida lo mejor posible y que todos los elementos que utilicemos, todas las situaciones que intentemos crear, le aíslen de esa conflictividad entre los padres. Tenemos que tener presente que los padres se separan, pero no se separan de sus hijos y que, por lo tanto, todos los recursos que tenemos que intentar proveernos tienen que ser recursos que le den al niño autoestima y, sobre todo, una estabilidad. Lo que vamos a hacer ahora es visualizar 4 minutos de un vídeo. Los que conocéis la película Kramer contra Kramer del año 1979, que marcó como una ruptura, como un hito dentro de la sociedad, al poner de relevancia que ambos padres pueden cuidar muy bien de un niño y que este cuidado del niño pasa por encima incluso del desarrollo profesional, que a este niño hay que darle cariño, amor y estar en el día a día con él. Es una película que tuvo 9 nominaciones, 5 Oscars, de Dustin Hoffman y Meryl Streep. Pasamos a ella.
una idea de cuántas personas están afectadas o de cuántas familias, estos son los datos del 2011, pero los del 2012, que ya los tenemos, estas disoluciones de matrimonio ya serían 130.000, pero a ese número tendríamos que añadir las personas que no han contraído matrimonio, que también se han separado, más las modificaciones de medidas. El total ya asciende a más de 158.000, pero si consideramos esto solo las familias, bueno, los dos cónyuges, pero todas las personas que estarían afectadas, pues abuelos, tíos, etcétera, el número se dispara muchísimo. Aquí tengo que un 67% fueron de mutuo acuerdo en el año 2011, pero actualmente estamos entre un 40 o un 45% que son rupturas conflictivas, que eso es un porcentaje altísimo. La edad media que pongo aquí, esto hace referencia a estos datos del 2011 y de matrimonios, sería de la ruptura 45 años en el hombre y 42 años en la mujer. La duración del matrimonio fue de unos 15 años. En un 85% estaban casados dos personas pues, de la misma nacionalidad, o en este caso pues, españolas, un 10% una de ellas era extranjero y en otro 5% los dos extranjeros. Eso quiere decir que bueno, estamos encontrando cada vez más problemas de globalización, de interculturalidad, que van a afectar a todos estos problemas. Con hijos es más o menos un 57% de todas estas rupturas. Un 18% de todas las parejas con hijos pues, tienen un hijo, y vemos también un incremento de la custodia compartida. Los objetivos que tenemos con la conferencia es ayudar a identificar los principales problemas referentes a las separaciones y al divorcio. ¿Por qué? Porque si conocemos qué problemas son, podemos estar más preparados en el momento de hablar con la otra parte, en el momento de pensar en nuestros hijos y por lo tanto intentar ya llegar a soluciones desde un buen inicio y no cuando los temas ya están enrarecidos, ¿no? Por otro lado, queremos facilitaros algunos recursos que tenemos hoy en día para que estos problemas se minimicen y el coste emocional y también el coste económico sea mucho menor. Los instrumentos se dividirán en dos partes, ¿no? Los que son meramente judiciales y los que son desde un punto de vista extrajudicial, que aquí toca más el ramo de la psicología y de la mediación. Existen, ahora hablaremos enseguida de los problemas más específicos y muy concretos, pero esos problemas específicos vienen de grandes, de otros más grandes o genéricos, que pueden ser porque una de las dos partes o las dos desconocen la legislación, desconocen cómo funciona todo, puede ser porque inconsciente, porque no saben cómo manejarlo o por los problemas emocionales que ocurren en el momento de la separación. Esos problemas pues, están teñidos pues, a lo mejor de rabia, de tristeza y no te dejan ver las cosas como realmente son. Entonces, derivado de esto, se ocasionarán muchos problemas. En primer lugar, hay una serie de conceptos importantes que hay que tener en cuenta, sobre todo para fijar la posición de cada una de las partes en relación a la separación y en relación también al proceso judicial. Es importante conocer dos términos jurídicos que en ocasiones se confunden y que son básicamente los siguientes. En primer lugar, ¿qué es la patria potestad? Es importante fijar y sobre todo concretar que la patria potestad son las relaciones jurídicas entre padres e hijos como consecuencia de la filiación. ¿Qué quiere decir esto? Que patria potestad son progenitores, los padres biológicos, el padre y la madre. En general, la patria potestad suele ser compartida, es decir, ambos progenitores ejercen esta patria potestad conjuntamente. En algún caso o en alguna situación se puede privar a uno de los progenitores de la patria potestad cuando hay una dejadez de las obligaciones, cuando hay un incorrecto ejercicio de la patria potestad, cuando hay alguna patología grave, cuando hay alguna adicción. Pero en principio esa patria potestad es siempre conjunta. La patria potestad implica derechos y obligaciones. Las obligaciones son todas las obligaciones materiales, funcionales, de asistencia al menor, de formación afectiva, emocional, religiosa, etc. Estas serán las obligaciones derivadas de la patria potestad.
Y los derechos son el derecho a participar en todo lo importante de la vida del menor, a tomar las decisiones importantes en su vida, a poder relacionarnos de forma natural y espontánea con el menor. Este concepto de patria potestad es importante también significar que la patria potestad tiene también dos vertientes. Una es la titularidad, es decir, ambos somos los padres, y otra es el ejercicio de la patria potestad, que es la persona que la ejerce. Como bien he comentado, en general es compartida, pero puede ser que en alguna ocasión sea exclusiva. Siguiendo con el hilo del tema, es importante también fijar qué es la guardia y custodia. La guardia y custodia hace referencia al progenitor que tiene un mayor control del tiempo de convivencia, de la gestión de la cotidianidad del menor. Es decir, es el progenitor que está el mayor tiempo con su hijo y está el día a día cumpliendo pues, con todas las tareas específicas de la vida cotidiana. Es el progenitor que tiene el tiempo mayor, aunque en algunas ocasiones casi se puede mezclar con el régimen de visitas. Consideramos que la guardia y custodia es una distribución racional de la convivencia. La guardia y custodia es uno de los problemas básicos que se producen en el momento de la separación. Se plantean muchas discrepancias y una de las controversias principales y casi la más importante es que en el momento que se produce una ruptura, los progenitores se plantean cuál es la mejor opción de custodia del menor y muchas veces las desavenencias y las discrepancias entre ellos se basan en que uno de ellos quiere a lo mejor ostentar la guardia y custodia exclusiva, otro la compartida, o incluso no se ponen de acuerdo en si uno cree que es mejor para el menor la custodia monoparental para él mismo o para el otro. Haciendo referencia a los tipos de custodia y brevemente para no extendernos, los tipos de custodia serían custodia exclusiva, que es cuando la ostenta el padre o la madre, es decir, puede ser custodia exclusiva monoparental a favor del padre o monoparental a favor de la madre, generalmente con un régimen de visitas. Este régimen de visitas puede ser un régimen de visitas amplio, casi igual que si fuese una custodia compartida, un régimen estándar y también puede ser un régimen reducido en función de circunstancias o de inconvenientes o de alguna circunstancia impeditiva por parte del progenitor no custodio. La custodia compartida sería la segunda opción, que también se puede denominar guarda conjunta o alternativa, cuyo objeto, cuyo espíritu es una división del tiempo por mitad, en la cual los progenitores disfrutan de sus hijos la mitad del tiempo de la forma que se establezca tanto en el convenio o en la resolución judicial. Puede ser tanto distribución de días entre semana o con fines de semana, es decir, una distribución alternativa de días, también puede ser por semanas, puede ser por 15 días o incluso puede ser también por años o por semestres en función de las circunstancias y en función sobre todo de cada caso concreto. La custodia partida se dan casos muy excepcionales, que es cuando dos hijos se separan, es decir, la custodia de uno de los hijos la ostenta la madre y la otra custodia la ostenta el padre. Se dan en casos muy especiales, en los cuales puede haber una situación de conflicto de un progenitor con uno de los padres o que los hermanos tengan una situación también de conflictividad muy grande entre ellos, intenta evitarse porque uno de los principios rectores del derecho es que los hermanos deben estar juntos para que haya una evolución mejor de toda la unidad familiar. Y otra opción que también se suele dar y que jurisprudencialmente hay una tendencia que últimamente, y sobre todo en sentencias en Cataluña, se empieza a establecer con bastante frecuencia, es la custodia a nido, que es cuando los menores permanecen en el domicilio familiar y son los padres los que rotan y los que se van marchando del domicilio cuando no ostentan la custodia. Esta custodia a nido es una custodia que el sentido de la custodia es temporal, es decir, es muy difícil mantener este tipo de custodia durante un tiempo largo porque implica que los progenitores tienen que tener otro domicilio o tienen que tener otro lugar para poderse marchar y para poder estar en el tiempo que no ostentan la custodia de sus hijos. La custodia a nido también implica que funcionalmente tiene que haber mucho respeto, tiene que haber una operativa y una dinámica muy organizada y que los padres tienen que respetarse mucho sus espacios, la logística, la estructura para que haya una organización y que el menor no se vea perjudicado. Como he comentado, los aspectos psicológicos van a influir mucho en cómo luego se afronten todos los problemas y todo el proceso, ¿no? de ruptura y el adecuarse a la nueva realidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que una persona, que hay un desamor entre las dos personas,
que de repente uno llegue a casa de trabajar y se encuentre la casa desvalijada con una carta que diga adiós, me he ido y me llevo a los niños, o que por teléfono la otra persona le diga pues que se quiere separar. Claro, porque uno de ellos habrá empezado las fases de duelo, de ruptura con anterioridad, entonces va a afrontar todo este proceso de una forma diferente. En cambio, el otro le coge de golpe y bueno, todos nos podemos imaginar, ¿no? Otro de los temas, es decir, si es una decisión consensuada o no, el tema de la separación va a influir en cómo se afronte. Los rasgos de personalidad de las personas. Si una persona pues es, por ejemplo, muy narcisista, que ella todo lo hace bien, ella todo lo sabe, pues bueno, le va a costar empatizar con la otra parte y también con sus hijos, y no querrá, pues a lo mejor ceder en algunos temas, porque como ella lo hace bien, pues entonces la otra persona lo tiene que hacer mal, ¿no?, para que ella lo haga bien. O una persona que sea, pues a lo mejor unos rasgos de personalidad, como si dijésemos límite, es una persona que salta por todo, que enseguida, como si la chincha salta, entonces será muy difícil, ¿no?, a veces hablar, porque siempre se va a sentir atacado, ¿vale? Otro de los temas es cómo las personas afrontan los problemas. Pues puede haber alguien mucho más como acomodaticio, ¿no?, que ceda en todo, pues para que el niño no tenga problemas, para que la otra persona no se enfade, o puede tener un estilo de afrontamiento muy combativo. ¿Eso qué significa? Que quiere ganar y ganar y ganar, a toda costa, y le da igual los medios. O puede haber una persona más colaborativa y entonces entre los dos sí que se puede llegar a buenos acuerdos. También influye en el apoyo que pueda tener una persona cuando se separa, es decir, si cuenta con amistades, si tiene un apoyo de su familia, logística para luego organizarse. Todos estos temas, los que ha comentado mi compañera Silvia, legales, justo con estos aspectos psicológicos, van a afectar mucho en cómo se afrontan los problemas. Ahora sí que nos vamos a centrar en aspectos mucho más concretos y detallados, pero que el hilo conductor de todos ellos es que aparecen en la mayoría de separaciones complicadas. Vamos a dar una pequeña pincelada de cada uno de ellos, ¿no?, porque podríamos estar hablando aquí rato y rato. Estos puntos están aquí recogidos, serían pues el domicilio, la actividad laboral, la distribución del tiempo con el menor, la comunicación entre los padres, interferencias parentales, el ámbito escolar, el ámbito sanitario y médico, la comunicación con los hijos, la voluntad del menor, los documentos relativos al menor y la ropa y enseres. El principal problema que se crea cuando dos personas se van a separar y se plantean ya no convivir juntos es el tema del domicilio. Es uno de los puntos de divergencia, de conflicto y discusión principales. Cuando dos personas se separan, las dos se plantean dónde voy a vivir. Estoy viviendo en una casa que era el domicilio familiar, y qué va a pasar conmigo. Voy a poder alquilar una vivienda, me podré quedar en el domicilio que era el familiar, cómo voy a plantear mi vida en el sentido de condiciones de habitabilidad. El tema del domicilio es una decisión importante, la cual conlleva, he comentado, controversias, y muchas veces hay que intentar fijar en beneficio del menor cuál es el lugar que es más conveniente para que se atribuya el uso de la vivienda y a quién hay que atribuir ese uso de la vivienda. Otra de las cuestiones importantes que debe decidirse es si la vivienda es común, si debe disolverse la vivienda, si el uso de la vivienda va a ser temporal o no temporal a favor de uno de los progenitores. En el caso que ese uso sea temporal, también ver a favor de qué progenitor tiene que ser, y que generalmente es el más desvalido o el que tiene menos medios. Y sobre todo también pensar dónde se va a poder ubicar un padre y otro. Esto es importante a la hora también de poder fijar posteriormente la opción de custodia. Si los dos domicilios de un progenitor y otro van a estar muy separados, va a ser difícil poder acordar posteriormente una custodia compartida o un régimen de visitas amplio. Uno de los problemas también frecuentes que se producen es que uno de las partes, uno de los padres, desea irse a vivir fuera, o a otra provincia, o a otro país, circunstancia que crea una problemática muy específica en la cual hay que intentar pactar de la forma mejor posible cuáles van a ser las medidas que van a regir esta situación para que el referente parental de uno y otro no se excluya de la vida del niño.
Otro tema esencial es que en el momento de la separación tenemos que valorar que viva donde viva el menor, tiene que tener unas buenas condiciones de habitabilidad. ¿Qué implica unas buenas condiciones de habitabilidad? Evidentemente, el progenitor que debe irse al domicilio familiar muchas veces no tiene la posibilidad de proveerse de una vivienda en las mismas condiciones que se queda el uso de la vivienda, pero es intentar irse a un domicilio, ya puede ser domicilio familiar o otro domicilio, en el cual el menor al menos tenga cubiertas las condiciones de habitabilidad necesarias para un buen desarrollo suyo. ¿Cuáles son esas condiciones? Básicamente tener una habitación propia, tener una mesa para estudiar, el poder tener acceso a internet, el tener 6 pequeños juguetes, el poder tener un ambiente que le permita básicamente desarrollarse y estar en unas condiciones parecidas a las que tenía antes. Otro problema importante, y que lo haremos una pincelada rápida, sería el tema de empadronarse. En muchas ocasiones, y sobre todo cuando se plantea la posibilidad de una custodia compartida y de que el menor pueda disfrutar y vivir en 2 entornos de una forma paritaria, los padres discuten y se pelean entre sí por ver dónde empadronar al niño. La ley no es clara en este aspecto, es vaga, y la ley dice que el lugar de empadronamiento en una custodia compartida debe ser el que los padres pacten o que los padres decidan de mutuo acuerdo. Como en muchas ocasiones es conflictivo y como en muchas ocasiones es difícil que los padres se pongan de acuerdo en este aspecto, se deberá ir a lo que es un procedimiento judicial de controversia de la patria potestad. Las soluciones que planteamos en el tema del domicilio son las siguientes. Es importante, en primer lugar, valorar cuáles son las condiciones de cada uno, intentar analizarlas de verdad y, en primer lugar, intentar pactar con la otra parte cuáles serán las mejores opciones de vivir en un sitio y en otro, siempre pensando en el menor. Incluso pactando que en un primer momento los lugares de domicilio pueden ser otros y posteriormente, al cabo de un tiempo, pueden variar. En segundo lugar, es importante que en el plan de parentalidad, que luego hablaremos y ya completaremos qué implica, que es un proyecto en el cual se desarrolla cuál va a ser la forma de ejercer las relaciones parentales, quede bien claro también cuál va a ser el domicilio de uno y de otro, qué posibilidades de cambio hay en estos domicilios y sobre todo que quede bien especificado las instancias, que quede bien especificado cómo se va a regular este tema, sobre todo siempre en beneficio del menor y para no perjudicarle. Otra de las opciones de solución importantes es que el convenio regulador, en el caso de que se llegue a un acuerdo, quede absolutamente especificado todo, absolutamente todo, para que no haya problemas de interpretación. Me refiero básicamente a especificar que el uso del domicilio es por un tiempo determinado, especificar que la disolución del condominio se va a efectuar también a partir de un año o de 6 meses, o lo que queramos fijar, pero que no quede abierto. ¿Por qué? Porque en el caso de que quede abierto es mucho más difícil, es mucho más complicado en caso de incumplimiento el poder ejecutar la sentencia. En caso de que haya, como ya manifestado, alguna situación de que uno de los dos se quiera vivir a un sitio lejano, una provincia o un país, y otro de los progenitores no esté de acuerdo, debe iniciarse también un procedimiento de controversia de patria potestad, en la cual se va a decidir siempre dónde va a vivir el niño. Evidentemente, cada uno de nosotros podemos vivir donde queramos, porque nadie nos va a limitar el derecho de residir en un lugar o en otro, es un derecho constitucional de libertad de residencia, pero el menor sí que debe vivir en el sitio que le proporcione una mayor estabilidad. Y en muchas ocasiones, el lugar donde le proporciona una mayor estabilidad es el que ha vivido siempre, donde está arraigado, donde tiene sus amigos, su círculo social, su colegio, etc. Por lo tanto, en el caso de que hubiese una controversia en este aspecto, hay un procedimiento judicial específico en el cual el juez dirimirá al final cuál es el progenitor que, dadas las circunstancias que se planteen, es el que en ese momento concreto tiene la facultad de decidir el domicilio del menor, pensando que es lo más beneficioso para él. Y por último, otra de los recursos importantes sería acudir a la mediación. Como ya explicaremos más adelante, la mediación es un recurso neutro en el cual una tercera persona intenta intervenir para solucionar los conflictos que se puedan producir en un proceso de separación. En este caso concreto, se puede realizar una mediación para intentar pactar, siempre o consensuar y flexibilizar, para ver tanto la atribución del uso como la disolución del condominio, o como también en dónde se va a establecer uno y otro, intentar llegar a unos pactos que, a lo mejor cediendo uno y otro, siempre beneficien a que el niño cambie lo menos posible de la estabilidad, del entorno que tenía en el momento que sus padres se separan. Desde el punto de vista psicológico, el tema del domicilio es importante que cuando se decida cuál o si se puede llegar a un pacto,
que se mire sobre todo, o sea, no solo qué domicilio a nivel físico o logístico es mejor para el niño, sino que se estudie desde el punto de vista como afectivo, emocional, dónde están los amigos del niño. No es lo mismo un niño de 5 años que un niño de 12, en que todo el círculo de amistades empieza a ser más importante y a él le marca mucho. Entonces intentemos pensar en su beneficio, por lo tanto que esté cerca de estas amistades o que pueda acceder fácilmente a ellas. Si es un niño pequeño, bueno, pues a lo mejor para este niño pues la canguro, los abuelos, en ese momento son muy importantes. Entonces pensemos también en todo esto, en el domicilio. También, como hemos comentado, es muy importante que si tiene 2 casas, en las 2 casas el niño se sienta cómodo porque tenga un espacio para él. No siempre en las 2 casas puede haber una habitación para él. A veces tiene que compartir con uno de los padres de forma transitoria, ¿no? Pero bueno, pues que el niño al menos tenga un sitio con su mesa, con sus cosas, un armario para él. Otro tema sería la custodia nido, que ya hemos hablado antes. Es también una opción, al menos de entrada, bueno, en que son los padres los que se mueven y el niño se queda en la casa. Y otro de los temas que hay que tener en cuenta serían en los intercambios que se hacen con el niño entre los 2 domicilios, por favor, que no se hagan, por ejemplo, pues en una autopista o ahí en el metro, como nos hemos encontrado en muchos casos, sino que se hagan en un lugar en el que el niño se pueda sentir bien. Otro punto importante de divergencia y de conflicto entre las partes es la actividad laboral. En el momento que los padres se separan, hay que plantearse cómo se va a organizar uno los horarios y si la actividad laboral que está desarrollando hasta ese momento, con los horarios que implica, es compatible con la situación de ruptura. En primer lugar, hay que intentar conciliar el trabajo y la familia, es decir, conciliar el trabajo y la situación de ruptura. En el caso de que uno de los padres tenga un horario muy extenso, un horario en el cual llega a casa muy tarde o incluso trabaja los fines de semana, horarios nocturnos, horarios continuados que no le permiten casi ver al menor, tendrá que plantearse en esta situación de ruptura a lo mejor pues intentar conciliar con la empresa una reducción de horario, intentar que los días que va a solicitar estar con los menores trabajar menos horas y compensar estas horas en otros días que no va a disfrutar del menor, o incluso en algunas ocasiones que son trabajos pues en una población lejana o que son trabajos que es muy difícil esta situación poderlos conciliar, incluso plantear un cambio de trabajo, aunque ahora es difícil dada también la coyuntura. Es importante en el momento de separarse pensar que ya que todos aquellos pactos que existían de división de roles, por ejemplo, uno no trabajaba, el otro trabajaba, que uno se complementaba los horarios con el otro, pues ya no van a existir de la misma forma y que hay que crear una adaptación de las situaciones y de los horarios totalmente distinta a la que existía hasta ese momento. También es importante valorar que cada uno de los padres tiene que intentar en este proceso de ruptura y de post-ruptura estar el mayor tiempo personalmente con sus hijos. Y evidentemente, en todo momento, nadie puede estar 24 horas con sus hijos cuando no van al colegio, ni puede estar siempre con ellos, pero sí intentar que el tiempo que se está solicitando de disfrutar con los menores sea un tiempo que cada uno de nosotros podamos dar la máxima calidad de cuidado y personalmente ocuparnos de los hijos. En todo caso, se necesita siempre también tener un soporte o apoyo y también tener personas del entorno, familiares o amigos que en un momento determinado pueden dar cobertura a unas necesidades de estar con el menor cuando surge cualquier imprevisto, cualquier situación o cualquier eventualidad. Es importante también tener en cuenta que en este tema, siempre que se llega a un acuerdo, pues se puede fijar de una forma específica, concreta para el caso, los horarios que beneficien a los padres y al menor. Con esto quiero decir que en un convenio se puede especificar todo. Por ejemplo, si el padre está con los niños pues lunes y martes y a lo mejor hay un martes al mes que tiene un trabajo específico, si hay un mutuo acuerdo se puede establecer de forma determinada, detallada, cualquiera de estas circunstancias en el convenio. Evidentemente, si se va a un proceso judicial, el juez quizás no tenga tan en cuenta estas especialidades y pues, se supone pues, que dictará algo más genérico que quizás no será a gusto de ambos padres. También hay una serie de trabajos que se van desarrollando por parte
uno y otro, que pueden ser muy específicos y que a veces requieren una regulación específica, y que incluso en un juzgado se pueden solicitar que se tengan en cuenta a la hora de dictar la custodia de las visitas. Y sería, por ejemplo, una persona que es marino, que es piloto, una persona que trabaja de noche, un médico que hace muchas guardias. En casos concretos y determinados se puede solicitar a los efectos de que esta actividad laboral pueda encajar y pueda conciliarse con las rutinas del menor. Otro tema muy importante es que las rutinas del menor se tienen que tener en cuenta. El niño tiene pues, unas actividades extraescolares, el niño tiene pues, unos horarios de entrada y recogida del colegio, y tenemos que pensar que esas rutinas que tiene el niño tienen que seguir siendo muy parecidas, y que por lo tanto somos los padres los que tenemos que adaptarnos a poder hacer frente a la cobertura de esas necesidades en esos tiempos, pero siempre pensando que tenemos que intentar que cambien lo menos posible. ¿Qué soluciones se plantean? En primer lugar, que el convenio regulador esté lo más específicas posibles, que haya un plan de parentalidad que regule exactamente todos estos horarios, siempre de la forma más concreta posible, y sobre todo también, en el caso de que no haya acuerdo, pues poner una demanda judicial en la cual en la sentencia que posteriormente se dicte, se intente, en caso de que no esté concreto o que no esté especificado todas estas circunstancias, pues aclararla a los efectos de que haya la menos controversia posible. En todo este tema de cara al niño y desde el punto de vista psicológico, que es lo importante en toda ruptura o separación, es la estabilidad. Entonces, que en todos los casos que intentemos que las rutinas que seguía antes sigan las mismas, o dentro de lo que se pueda, sean lo más parecidas posibles. A lo mejor estamos pensando en trabajos pues a lo mejor de 9 a 5, pero hay mucha gente que trabaja a turnos, que trabaja por la noche, o que muchas horas seguidas. Entonces intentemos, que si antes nos ayudaba pues los abuelos, porque uno se levantaba antes, no podía llevar a los niños al colegio y el otro estaba trabajando, pues que se mantenga esto. Cuanto más igual, menos estrés les pondremos, ¿no? Porque ya esta situación supone demasiados cambios para el niño, ¿no? Entonces, un niño tiene que ver a sus dos padres con un tiempo de calidad, como hemos dicho, y en algunos casos pues supone esto, que alguien o los dos tengan que cambiar de actividad o adaptarla más. La distribución del tiempo con el menor es cómo fijaremos la custodia, cómo fijaremos las visitas, qué elementos tendremos en cuenta para fijar tanto la custodia como el régimen de visitas, y también es importante valorar la relación con la familia extensa y la familia reconstituida. Para valorar cuál es la mejor opción de custodia hay que tener en cuenta una serie de parámetros muy específicos. En primer lugar, es importante la voluntad del menor, qué es lo que el menor quiere y le conviene, sobre todo, cuál es la vinculación afectiva que tiene cada uno de los progenitores con el menor, la disponibilidad laboral, también los domicilios donde van a estar situados, la capacidad de comunicarse un progenitor con otro, y sobre todo la voluntad también de un padre y otro de estar con su hijo. Esta distribución del tiempo, es decir, la custodia y el régimen de visitas, es conveniente el poderlo hablar, convenir de mutuo acuerdo entre las partes. En el caso que sea así, se redacta un convenio en el cual se especifica claramente pues, todos los horarios, en el cual se especifica los días que cada uno y otro van a estar con el menor, y de esta forma es más fácil que algo decidido de mutuo acuerdo y con la voluntad de los dos se cumpla de una forma pues, más práctica y mucho más ágil. Es importante tener en cuenta que cualquier opción de custodia que solicitemos o que pensamos en que es adecuada para el menor, tenemos que pensar que los niños quieren estar con los dos, y que es muy importante que no excluyamos al menor de ninguna de las figuras parentales, porque el 95% de los niños, cuando se les pregunta, quieren estar con los dos al mismo tiempo, relacionarse con los dos, y no perder esos referentes que tenían durante la convivencia, y sobre todo esas actividades, ese apego, esa confianza, esa empatía que tenían con ambos. Las opciones para intentar solucionar los problemas que se derivan, que son muchos en la controversia de que uno quiere un tipo de custodia y otro, sería en primer lugar el plan de parentalidad, en el cual también se puede expresar y establecer todas estas relaciones y compromisos entre los progenitores. En segundo lugar, sería importante el recurso de la mediación, el cual también nos puede dar una alternativa de una persona neutra que nos canalice esos puntos de
este conflicto y sobre todo también, como ya hemos determinado, pues el hablar, el comunicarse con el otro progenitor, porque al fin y al cabo, a pesar de los conflictos que pueda haber, el niño es de los dos y durante muchos años van a tener que seguir hablando y conviviendo una serie de circunstancias pues, que afectan al menor. En todo caso, siempre se tiene que intentar preservar la figura del otro progenitor y nunca excluir al otro padre de la vida del menor, tanto con un régimen de visitas amplio o con una custodia compartida. El nuevo Código Civil catalán establece como cuestión preferente y como forma más adecuada para seguir y continuar con el bienestar del menor después de la ruptura, que se siga con las responsabilidades compartidas, es decir, que exista un sistema de corresponsabilidad y coparentalidad. Por lo tanto, en base a estas circunstancias y teniendo en cuenta que se pueda cumplir porque ambos padres tengan las condiciones adecuadas para ello, la corresponsabilidad y la coparentalidad es el espíritu que se considera que es mejor para el menor y que ya no solamente está regulado en el Código de Familia, sino que de entrada se considera que es lo mejor para los menores para no romper con ese espacio relacional que cada padre puede aportar de una forma muy positiva al menor. Como hemos dicho, un 99% de los niños o incluso más quieren estar con sus dos padres y por eso es importante que pueda relacionarse con ellos. Si hay alguna circunstancia que lo impida o que lo desaconseje, pues que entonces se haga pues, en un punto de trobada o en otro lugar, pero que pueda relacionarse para que no pierda a ninguno de los dos, ¿no? Y la riqueza que cada uno le puede aportar de forma complementaria. Aquí destacar, con la distribución del tiempo, muchas veces aparece el sentimiento de propiedad. El sentimiento de propiedad es, el niño es mío y como tal soy yo la que dirijo, soy yo la que decido todo. Pues bueno, este mito hay que combatirlo porque el niño no es de nadie, es del mismo y tiene que estar con los dos padres. ¿Qué problemas aparecen muy frecuentemente con las visitas? Pues que en los intercambios, cuando el niño vuelve de una casa a la otra, y eso también ocurre en vacaciones, pues que los niños llegan un poco como descolocados, ¿no? Entonces, ese momento es clave porque muchos padres interpretan que cuando el niño viene el domingo de estar en la otra casa es que se lo ha pasado fatal, el pobre niño ha sufrido y claro, ahora ya viene aquí, que ya estará otra vez conmigo, lo cuidaré, no lo pasará tan mal. Entonces, lo digo porque en la consulta me preguntan mucho de este tema y no es así, el niño está bien. ¿Qué le pasa? Pues eso, que se tiene que ir de un sitio que está bien y pasar a otro que también está bien. Y entonces necesita un tiempo de reajuste, ¿no? Como, yo a veces digo como un reset, ¿no? Como los ordenadores. Entonces, por favor, no interpretemos esto de mala manera. En los periodos vacacionales ocurre lo mismo, lo que pasa que en vez de estar mal 2 horas, resulta que a lo mejor está mal un día entero. Entonces, demos espacio al niño para que, bueno, dejándolo solo, etcétera, él mismo vuelva a conectarse y nos cuente las cosas que ha hecho en la otra casa cuando él decida o cuando él le parezca. El inciso solamente en esto, añadir que muchas veces se considera que es adecuado que los intercambios se hagan en el centro escolar, porque de esta forma es un sitio neutro y entonces los niños este sentimiento de pérdida pues no lo tienen de esta forma pues tan acusada, ¿no? Y por lo tanto se intenta establecer tanto en los regímenes de visitas como en las custodias compartidas que el centro escolar sea punto de intercambio. También se evitan los conflictos y el niño quizás, como va a un entorno neutro, pues no vive con quizás pues esa pérdida de un progenitor o del otro. Vale. Entramos ya en el tema apartado comunicación entre los padres, apartado clave, y uno de los puntos de fricción más importantes que además va a ser no solo cuando se inicia el proceso, sino a lo largo de todo el proceso, ¿no? Porque los niños tardan mucho en crecer y aunque tengan 18 años, pues hay que continuar hablando. ¿Qué pasa? Tenemos que uno de los progenitores no deja, no quiere comunicarse con el otro, o que se comunica, pero se comunica mal, bueno. Pero ¿por qué pasa esto? Pues porque los intereses son contrapuestos y porque hay muchas emociones en el medio y emociones a veces por influencia de terceras personas, los abuelos, amigos, etc. ¿Qué pasa? Pues que uno envía un mensaje y el otro decide pues que ahora no lo contesta. Entonces el primero empieza a subir en cólera. Otro tema que pasa, pues que uno envía un mensaje, pero dentro de ese mensaje hay mezcladas muchas cosas que no tienen que ver con el niño, que tienen que ver con temas económicos o que tienen que ver con las propias emociones
que aún no han tenido tiempo de resolverse. Entonces, el otro, así, tú me dices esto, pues ahora ya verás. Y contesta, o bien en una escalada que se llama, o decide que como le está echando en cara tantas cosas, pues no contesta, y estamos siempre en lo mismo, ¿no? Pues que en la comunicación hay mucho odio, rencor. También, ¿qué pasa? Que muchas veces no se comunica. ¿Por qué? Porque la comunicación es poder. Pues yo me he enterado que el niño tiene esto, que el niño en el colegio va a hacer esto, que un compañero le ha invitado a una fiesta, pues ahora no se lo digo y ya está. Y entonces así no lo llevará a esa fiesta el fin de semana y yo sí, o yo me enteraré y seré la primera, ¿no? Como una competencia, ¿no? Por el amor del niño. Entonces, ¿qué hay que hacer a nivel psicológico, ¿no? Para intentar evitar estos problemas? Primero, entender que hay que comunicar por el bien del menor, que si queremos a nuestro hijo tenemos que explicar las cosas que le pasan. Imaginemos que esté enfermo, pues al otro padre tenemos que decirle qué jarabes toma. No sé, tenemos que decirle, pues si en el colegio tiene que presentar un trabajo y a lo mejor no lo han puesto en la agenda, pues se lo tenemos que decir para que el fin de semana lo prepare con el niño, porque si no, el que va a salir perjudicado es el niño. Entonces, entre los padres sería bueno pactar qué medio de comunicación es el bueno. Pues hay personas que dicen, mira, yo a nivel personal no quiero. Pues vale, pues también están los emails, que también son una comunicación muy buena, ¿no? Que además los puedes poner en la carpeta de borrador, y cuando te lo relees, y entonces seguro que salen disparados con mucho más limpios de emociones, ¿no? Y sobre todo, en esta comunicación habría que entender que una cosa es la conyugalidad y otra cosa la parentalidad, aprender a separarlo. Una cosa es lo que nos ha pasado con otra persona y otra cosa es nuestro hijo. La gente madura, que son capaces de llegar a esto, son los que mejor comunican y luego mejor está el niño, y bueno, antes de interpretar un mensaje de una manera y vernos agredidos, como he dicho antes, también influye pues, la personalidad que tiene cada uno. Sobre todo, chequear que nos están diciendo eso, ¿no? Bueno, y ser conscientes, ¿no?, que una mala comunicación solo repercute de forma negativa en nuestros hijos. Ahora, bueno, Silvia os explicará a nivel legal las soluciones que se proponen. Desde el punto de vista legal, la comunicación es muy importante poder reflejar que existe, y además hay que considerar que muchas veces se utiliza la posible carencia de comunicación entre las partes como un argumento para impedir, por ejemplo, que se pueda acordar la custodia compartida. ¿Qué implica esto? La comunicación es algo de dos. Si una de las partes no quiere comunicarse bien y no quiere que haya pues, una relación pacífica, una relación ágil, pues no la hay. ¿Qué pasa en el proceso judicial? En muchas ocasiones los jueces consideran que el hecho de que exista conflictividad o el hecho de que la comunicación entre los progenitores sea difícil es una circunstancia negativa para acordar la custodia compartida. ¿Qué se debe hacer? El nuevo Código de Familia expresa y argumenta que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos la voluntad de comunicarnos, la voluntad de pactar, la voluntad de llegar a acuerdos, y que eso ya es esencial. Esa voluntad, si se refleja de forma documental, comprobatoria en el proceso judicial, ya es suficiente para poder acreditar que nosotros sí que queremos que esa vía de comunicación y que ese canal fluya de la forma adecuada. ¿Cómo se puede probar esta voluntad de cada uno de nosotros? Pues se puede probar con emails, se puede probar con SMS, con WhatsApps, con burofax, en alguna ocasión, si hay alguna gravedad en el asunto, con una grabación, etc. Es importante probar que sí que nosotros tenemos esas ganas de comunicarnos y de pactar. Es importante, sobre todo, también tener en cuenta que lo que judicialmente se pide, se solicita, es que la comunicación solo sea en los temas relativos al menor, es decir, los temas escolares, los temas afectivos, los temas médicos. No hace falta hablar de temas personales. Las personas que se llevan mejor en este proceso judicial son las que son capaces, de forma séptica, de hablar solamente de los temas concernientes al niño y que sepan dejar de lado, como ha dicho Marisol, todas aquellas relaciones o todas aquellas situaciones mucho más personales. Para que haya una buena comunicación también se puede fomentar a través de una terapia, a través de una mediación, e incluso también es importante que en el convenio, en el plan de parentalidad, quede reflejado cómo se van a comunicar los padres, porque de esta forma será más fácil el cumplimiento de dichas normas.
Es decir, se puede reflejar que la comunicación va a ser en algunos temas presenciales, en algunos temas telefónica, que incluso se van a tratar temas del niño pues una vez al mes, se van a reunir los padres para hablar temas del menor, y todo esto favorece pues, a que los padres digan estos acuerdos y que también entre ellos pues exista más tranquilidad. Uno de los temas también importantes de la comunicación entre los padres relacionado con los hijos también es cuando los padres tienen esa dificultad de comunicarse, y muchas veces esa dificultad de comunicarse influye a los menores porque los menores presencian situaciones conflictivas. Por lo tanto, hay que intentar aislar a los menores esta conflictividad y sobre todo determinar los canales de la forma más concreta posible para que estos canales sobre todo sean fluidos, ágiles y sobre todo sean operativos. Otro de los temas son las interferencias parentales. Es cuando un padre impide al otro que el hijo se relacione de forma espontánea y libre con él. Los temas de las interferencias parentales pueden ser de forma consciente o inconsciente. Hay personas pues, que no se dan cuenta y por esto, ¿no? Porque piensan que a lo mejor que los hijos son suyos y están haciendo toda una serie de conductas y de actitudes que no permiten esa libre expresión, ¿no? Que es lo que debería ser pues, para que un niño crezca sano a nivel pues, emocional, ¿no? Vale, los temas en que nos encontramos, sobre todo que hay interferencias parentales, es antes del proceso judicial, cuando se anula el que un padre pueda ver a sus hijos. Por ejemplo, están en pleno proceso de separación y entonces pues uno de los dos cambia la cerradura y no deja, no llega el fin de semana, aún no hay ningún acuerdo y no deja que ese padre contacte con sus hijos. Y además esto ocurre, como ha dicho Silvia, pues delante de los niños, en que el padre va a la casa, mira, os vengo a buscar para estar un ratito con vosotros, y resulta pues que la otra persona no le deja entrar, o empieza a chillar, que esta casa no es tuya, que tú ya no vives aquí. Otro de los temas sería los cambios de domicilio, que ya lo hemos comentado al inicio, ¿no? El decidir, no por un tema laboral, sino pues mira, si yo me voy a la otra punta de España, seguro que entonces los fines de semana pues la otra persona no vendrá a ver a los niños y yo los tendré más. Pues estas son maneras, ¿no?, de interferir en la relación con los niños o llevarte a otro país, ¿no? Las denuncias de maltrato y abusos son otro de los temas que esto nos sale muchas veces a la luz pública, ¿no? Pero Silvia está pues, cansada, ¿no?, de atender a personas por estos temas. Pues alguien pone se va a la comisaría, además un viernes, para que esto ocurra todo en fin de semana. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que si ven que es muy grave, antes de que se celebre ningún juicio, pues ahora el otro padre no puede ver a sus hijos. Y así, pues a lo mejor pueden pasar meses y meses y meses, entre que a lo mejor hay en medio una denuncia de maltrato o lo que sea, pues hasta que se reanuda la comunicación pasa mucho tiempo. Y luego, pues el famoso SAP, que es síndrome de alienación parental, o también conocido también como es una forma de interferencia parental entre que un padre en el niño hacia el otro padre. Esto es muy sutil, no es como una secta, ¿no?, que van metiendo ahí odio, hasta que al final el niño no quiere saber nada más de su padre. Si nos diésemos cuenta del alto coste emocional para el niño, o lo supiésemos de antemano, acabaríamos con muchos problemas para todos. Imaginémonos el caso de una persona, ¿no?, pues que dice yo quiero una orden de alejamiento, se la dan, y de repente pues saca al niño del colegio, de todos los compañeros, se lo lleva a otro sitio que el otro padre no sabe dónde está, en algún sitio de España, en otro pueblo. O sea, no solo no ve a sus amigos, se ha sacado al cole a esa persona, no puede ver a su padre, no puede ver a los abuelos, no puede ver a los tíos. Si supiésemos el grave daño que estamos haciendo, seguramente no dejaríamos, ¿no?, de hacerlo, y si pensáramos en el niño. A veces, pues si es muy grave todo esto, incluso
que sacar la custodia a ese padre. El tema es que todo lo judicial en ocasiones va muy lento y el niño se encuentra en situaciones muy graves y todo esto no deja de ser un claro maltrato. Desde el punto de vista legal, 4 pinceladas muy breves a estos 4 problemas de preferencias parentales. En primer lugar, cuando se anula la relación parental, sobre todo al inicio del proceso, en muchas ocasiones hay un sentimiento por parte del progenitor que no puede ver al menor, pues de impotencia total. Se tiene que intentar al máximo, a veces imponerse, porque si el otro progenitor te dice que no te deja ver al menor, a veces no hay más remedio que imponerse y decir, bueno, el hijo tiene un padre y una madre y también tiene que estar conmigo. En el caso de que no se pueda hacer o que no se pueda realizar esta acción porque puede perjudicar al menor o que puede haber conflictos en estas acciones, lo que se tiene que interponer de forma lo más rápida posible son unas medidas provisionales en un juzgado para solicitar cuanto antes que se regule de la forma mejor posible pues cuáles van a ser todas las relaciones que van a regir en la vida del menor, es decir, la custodia, las visitas, etc. En el tema del síndrome de alienación parental, como Marisol ha comentado, que es el tema de desacreditar al otro e intentar pues, que el progenitor que el niño tenga una mala concepción del otro progenitor, en este caso legalmente hay que manifestarlo y explicitarlo en el juzgado lo antes posible. Es decir, incluso el síndrome de alienación parental es un maltrato psicológico y en ocasiones no solamente se debe poner de manifiesto en el proceso civil, sino que se tiene que iniciar un proceso penal en el cual se manifieste ese maltrato psicológico y se intente que el juez actúe en consecuencia, en primer lugar, con las debidas penas o sanciones al progenitor que está actuando como padre alienador y en segundo lugar a lo mejor tomar también las medidas cautelares tanto para facilitar la custodia al menor en referente a este padre o incluso las visitas. En el tema de los cambios de domicilio o poblaciones lejanas también en muchas ocasiones hay que intervenir judicialmente, es decir, hay que iniciar un proceso judicial que puede ser de varias clases, en alguna ocasión de restitución del menor, en otras ocasiones de controversia de la patria potestad e intentar en todo caso hacerlo de forma ágil para que esa distancia que el menor tiene en relación al otro progenitor pues se pueda reducir en el tiempo y se intente minimizar al máximo esa distancia que el niño está teniendo de uno de los progenitores. Es muy difícil encontrar unas soluciones de mutuo acuerdo a estos problemas porque realmente uno de los progenitores la única intención que tiene es anular al otro. Pero hay que intentar una mediación, que en algunas ocasiones es complicada, y en otras ocasiones pues a lo mejor una terapia específica en la cual pues intente, en el caso que haya alienación parental, reconstruir el vínculo con el otro progenitor e intentar de la forma mejor posible pues que esa anulación que ha tenido el niño respecto a un padre se intente enseguida pues reconducir sobre todo a efectos de la situación emocional y psicoafectiva del mismo. En el ámbito escolar y en el ámbito formativo también hay muchas divergencias y problemas que surgen en el momento de la separación. Estos problemas los podríamos centrar en varios puntos. Principalmente uno de los puntos es la elección del centro escolar. En ocasiones cuando hay un proceso de separación y dado también que los padres a lo mejor se van a vivir a domicilios distintos del que vivían anteriormente, pues se plantean un cambio de centro escolar. El cambio de centro escolar es una cuestión derivada de la patria potestad, por lo tanto debe ser siempre decidido de mutuo acuerdo, no puede ser unilateral, aunque en muchas ocasiones es una decisión que uno de los progenitores toma de forma unilateral sin consenso del otro, en perjuicio del menor y en perjuicio también violando lo que son las obligaciones derivadas de la patria potestad. Es importante que en un proceso de separación, aunque los padres se separen, sigan implicándose al máximo en la vida escolar de sus hijos. Los niños necesitan que sus padres sigan con la misma dinámica que hasta el momento tenían, es decir, que sigan implicándose a nivel de asistir a las tutorías, a nivel de ir a reuniones escolares, a nivel de asistir a las fiestas escolares de colegio, pues carnaval, fiestas de Navidad, etc. El seguimiento de las tareas escolares, que es un tema también importante, los progenitores durante la convivencia pues, han pactado, han convenido, o se han dividido los roles de un seguimiento de las tareas escolares. Es importante que a pesar de que haya controversias también producidas por el tiempo que uno y otro está con el menor, que los padres sigan implicándose en este seguimiento académico y que por el bien del menor sigan también involucrándose y aportando pues, esa ayuda que le aportaban pues, en las materias que el menor necesitaba, tanto en seguimiento académico como en tareas escolares.
En el ámbito escolar formativo también es muy importante la información y la comunicación entre los progenitores. En muchas ocasiones uno de los padres, en general el padre custodio, no da información al otro de estos temas y se crea una situación de conflicto importante y grave. Independientemente de que el progenitor custodio tenga la obligación de informar de todas las cuestiones relativas al ámbito escolar y formativo, también el progenitor no custodio puede, independientemente de que el progenitor custodio incumpla, informarse directamente en el centro escolar pues, de todas las incidencias del menor. En el caso de que el incumplimiento por parte del progenitor custodio sea continuo, sea constante y sea sistemático, también se puede recurrir al procedimiento de controversia de la patria potestad para intentar solventar estas dificultades y sobre todo estas limitaciones por parte del progenitor custodio. Otro tema importante en el ámbito formativo y que se producen muchas discrepancias, que es un tema muy habitual y cotidiano en la logística diaria, son la fijación y el establecimiento de las actividades extraescolares que tiene que realizar el menor. Las actividades extraescolares del menor deben ser decididas de mutuo acuerdo, sobre todo en beneficio del mismo. Decididas de mutuo acuerdo por los padres y también preservando, también teniendo en cuenta los gustos y también teniendo en cuenta las actividades que hasta ese momento estaba realizando el menor. En el caso de que no haya acuerdo entre los padres, pues lo que se establece judicialmente es que cada uno realice las actividades con sus hijos o que apunte a sus hijos a esas actividades en los días que le corresponden. Hay un problema importante que en ocasiones perjudica al menor, es que si los progenitores no están siempre en los mismos días de la semana con el niño, se producen situaciones en las cuales, por ejemplo, si hay una custodia compartida por semanas, un niño que haga inglés y que a lo mejor el padre no está de acuerdo en que el niño haga inglés, a lo mejor pues solo podrá ir una semana a esas clases de inglés, porque durante la otra semana pues el otro progenitor pues no le va a llevar a clases de inglés. Hay que intentar convenir y acordar pues que no haya esa ruptura o que no haya ese corte con las actividades extraescolares, y sobre todo también es muy importante que los padres se conciencien en que las actividades son del niño y que el hecho de tener problemas entre ellos no tiene que perjudicar a que los padres puedan participar en estas actividades. Con esto me refiero, por ejemplo, a las actividades de equipo de los fines de semana, por ejemplo, actividades de fútbol, de básquet, en que los menores pues tienen una continuidad y que realizan entrenos entre semana y que luego el sábado tienen sus partidos. Es importante que los padres tomen la decisión de no pensar en fastidiar al otro, sino llevar al niño siempre a esos partidos que toque a uno y otro, más que nada para que el niño pueda implicarse en esa actividad, pueda jugar y pueda sentirse integrado en el grupo. Por lo tanto, todas estas discrepancias en el ámbito escolar formativo deben intentar solventarse primero en el plan de parentalidad, que es importante reflejar también cómo se va a realizar en función del tipo de custodia, en función del tipo de organización, cómo se va a realizar esta organización. Sobre todo también el plan de parentalidad es importante que si hay unas actividades extraescolares que se están realizando, pues que ya se incluyan a los efectos de seguirlas manteniendo. Importante también en el convenio fijar también que todos estos asuntos escolares formativos deben ser decididos de mutuo acuerdo, y por ejemplo el convenio de mutuo acuerdo sobre todo también fijar cómo se van a regular las actividades extraescolares, quién las va a asumir, cómo se van a pagar, que en principio pues la asunción de las actividades extraescolares será al 50% de los progenitores, a no ser que haya un acuerdo distinto en función de las capacidades de cada uno. Estos temas también se pueden dirimir en un tema de mediación e intentar sobre todo que los acuerdos que lleguen las partes en este tema escolar formativo van a ser mucho mejores que los que un juez pueda fijar, dado que son los padres los que conocen la operativa, la logística, y sobre todo son los padres los que conocen lo que conviene más a los niños y cómo los niños se van a sentir más cómodos en seguir un mantenimiento lo más similar posible al que tenían cuando los padres estaban juntos. Bueno, yo os pondré dos ejemplos en el caso escolar y extraescolar. Es el caso pues que un niño pequeñito en la agenda escolar le ponen lo que tiene que traer al día siguiente o los deberes que tiene que hacer. Entonces uno de los dos padres arranca la hoja, que el niño llega al día siguiente al colegio sin hacer lo que se le pedía, lo que le pedía la profesora. Entonces este hecho es utilizado por el que ha arrancado la hoja para decir, ¿ves? Cuando está en casa del otro no hace nada, no se compromete, no ayuda, no colabora en que el niño crezca a nivel escolar, ¿no? Es muy importante a poderse ir a las tutorías conjuntamente los dos, porque a ver, en el caso de que un niño vaya bien a nivel escolar no hay ningún problema,
pero si hay a lo mejor un poco de retraso pues en la lectura o retraso intelectual o pues lo que algo normal como puede ser muchos niños que tienen TDAH, ¿no? Pues las pautas tienen que ser similares en las dos casas. O imaginémonos el caso de un niño autista que requiere mínimos cambios y está dentro de una separación. Pues bueno, las pautas que diera la profesora las podían oír los dos a la vez y seguir los dos las mismas. El resultado sería un poquito lo que ha dicho ya Silvia, ¿no? Si era uno de los padres que le ayudaba en inglés, pues sería bueno que ese padre fuese el que le continuase ayudando, ¿no? O si los dos van a ver el básquet el fin de semana, pues que pudiesen ir los dos también a ver a los niños. Ahora ya entramos en el ámbito médico-asistencial. Es un ámbito muy similar al anterior, ¿no? Al escolar y extraescolar, en que también, por ejemplo, se duplican las visitas médicas, un padre le lleva al dentista, el otro también le lleva al dentista, una logopeda, el otro también. Y claro, el niño al final acaba con una pedoza de un lado a otro. Luego encontramos el problema de que uno quiere pues, una alimentación normal y el otro quiere pues, que su hijo sea vegetariano. O sea, problemas en el colegio. De que el niño se cae y entonces un padre no se lo comunica porque si no piensas que si yo le digo que se ha caído se va a pensar que yo no me he ocupado del niño, que estaba leyendo el periódico, que no sé qué. Otros temas que se hacen pues es que pedir hora para el pediatra, comunicárselo al otro padre o no comunicárselo y entonces asistir, o sea cambiarlo media hora antes para que cuando llegue el otro padre pues encuentre que ya han salido, ¿no? Como manera de control y de interferir también en todo lo que es del niño. También yo me encuentro montones de veces el tema del psicólogo. A ver, para llevar a un niño al psicólogo se necesita el consentimiento de los dos padres, pero la mayoría de las veces yo veo que uno lo lleva, le cuenta su opinión al psicólogo de lo que pasa al niño, que la gran mayoría de las veces tiene que ver con la separación y no con problemas que tenga el niño. Con el otro psicólogo no se cuenta, con el otro padre no se cuenta, que el psicólogo debería también llamarlo y claro, entonces la persona que en principio tiene que ayudar al niño se encuentra que tiene la mitad de la información. Pues a ver, sería bueno de que si un niño necesita ayuda, de la que sea, ¿no? Pues escolar, un refuerzo, de logopeda, de lo que sea, ¿no? Para andar mejor, pues que sea consensuado entre los dos padres, que los dos luego en casa también le puedan ayudar. ¿Qué soluciones se proponen a nivel psicológico? Pues que los dos padres hablen y que traten con normalidad estas situaciones, que se lo comuniquen al otro. Pues, el niño, como he dicho antes, tiene que tomar este jarabe y a esta hora. Que las terapias sean consensuadas. Quizás se necesita un tercero, ¿no? Que medie entre los dos para poder llegar a un acuerdo. Bueno, esto más o menos sería que en el fondo no dejan de entrar pues, dentro de la lógica, ¿no? de comunicación. El seguimiento médico es importante que sea realizado por ambos progenitores en caso de que no sea así o que haya la negativa por parte de uno de poderse implicar pues, en visitas rutinarias o ir a urgencias, pues también se debe ir a un proceso judicial de controversia de patria potestad para intentar que el juez ayude pues, a dirimir este proceso. Y a dirimir sobre todo en beneficio del menor, que ambos padres puedan implicarse y puedan seguir pues, en este seguimiento médico-sanitario. En estos temas también es importante la mediación judicial. Son temas que son temas de logística, temas que generalmente con un poco de buena voluntad por parte de ambos es fácil poder llegar a un acuerdo. La mediación judicial se puede realizar tanto en el juzgado como a través del colegio de abogados y son temas que son como muy típicos de poder, con un poco más de comunicación y con la ayuda del mediador, poder intentar ver cuáles son los puntos que cada uno tiene un poco de bloqueo para intentar sobre todo pues, que los dos en un momento delicado de salud del niño pues, puedan estar presentes. Hay casos, y yo he tenido sobre todo una logística bastante amplia en este sentido, de problemas del menor cuando en alguna ocasión pues, se ha tenido que hospitalizar, que le han operado apendicitis, que los padres se pelean entre sí, incluso pues, tienen episodios graves y de violencia en los hospitales porque uno de ellos no quiere que el otro padre esté. Todas estas situaciones pues, son muy perjudiciales para el menor y hay que intentar evitarlas y no tener que llegar a un proceso judicial o una denuncia penal para tener que el juez buscar una solución. Por lo tanto, si el ámbito médico
todas las cuestiones médico-asistenciales están reguladas en el convenio y están también reguladas en el plan de parentalidad, y se pone muy claramente que ambos tienen el derecho y las obligaciones de informarse y también de asistir a todos los seguimientos y a las urgencias y a las visitas con los facultativos, se facilita también que los padres pues tengan de una forma más clara, que sepan de una forma más clara cuál es la posición que tienen que tener respecto al otro. Por lo tanto, es importante que cuanto más explícito esté todas estas cuestiones, tanto el plan de parentalidad como en el convenio, más facilidad en estos roces y estas controversias se minimizan. El siguiente tema, también uno de los temas típicos, es la comunicación con los hijos. Cuando uno de los padres pues, la limita o se mete en ella, no deja. Tenemos el caso típico, pues que, a ver, un niño pequeño no tiene teléfono, entonces un padre tiene que llamar al fijo o al móvil del adulto, ¿no? Entonces, ¿qué no le pasa? No le pasa el teléfono al niño, no coge el teléfono, no sé, entonces el otro se va desesperando, ¿no? Esto es caso con los niños pequeños. Luego, también lo típico que llama, el niño se pone, pero el adulto no para de dar vueltas alrededor del niño. Entonces empezamos, ¿sí? ¿Cómo estás? No sé qué, Juanito, ¿cómo te ha ido al colegio? Bien, sí, no, ¿no me cuentas nada? No, ¡pam! Problema típico. O, bueno, estos son los básicos. O a veces un tema ridículo que yo veo, ¿no? Que es que el niño tiene que tener 2 móviles. ¿Por qué tiene que tener 2 móviles? ¿No podría ser el móvil suyo y punto? Pues no. Hay gente que le compra un móvil para cuando está en una casa y tiene el otro móvil cuando está en la otra casa. Y claro, entonces el lío de que porque este lo pago yo, este no lo pago yo, que no sé qué. Bueno, a ver, pensemos en esto, ¿no? Que el niño es el niño y que no es de uno ni del otro, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros en este tema? Pues entender que el niño es libre de comunicarse con cualquiera de los 2 padres, de explicar sus cosas cuando tenga ganas, cuando se sienta bien, cuando le pasen cosas, intentar no limitarlo, porque además el niño sufre mucho cuando se le limita y cuando quiere explicar algo, cuando está contento porque ha ido al festival de colegio y no le dejan. Hay muchas maneras también de establecer esta comunicación con nuestros hijos, y más ahora, ¿no? A través del mail, a través del Skype, a través de los WhatsApps. Y pienso, y esa comunicación no tiene que ser con el padre, también puede ser con los abuelos. Hay abuelos que están muy puestos en todo este tema de internet, ¿no? Y es una buena manera de que comuniquen con sus nietos sin filtros. Pues todo esto deberíamos un poquito potenciarlo, ¿no? Y pensar también en qué momento se llama. En niños muy pequeños yo aconsejo no llamar antes de dormir, porque si hay alguna, o el niño está muy emocionado y no lo puede contar, o el otro padre también está por allí, el niño se va a dormir mal, se va a dormir angustiado. Entonces a lo mejor podemos llamar entre 7 y 8, no a las 9 de la noche. Y luego también intentar que cuando llamemos no cojamos al niño en el coche, pues están volviendo el domingo de no sé qué, o están yendo al partido de fútbol, pero está en el coche con el otro padre, con la pareja, con los nietos de la otra pareja, todos. Entonces tú llamas, le empiezas a preguntar cosas a tu hijo y pasa lo mismo, que el niño no habla. Entonces, ¿qué pasa? Que se asocia. No, es que cuando el niño está en la otra casa no le dejan hablar conmigo. Y a veces no es así, es una mala interpretación de los temas. Entonces, aseguren, no se puede asegurar, llamar en un momento que podamos, o si no lo pactamos. Y intentar, sobre todo, también, si no nos gusta que nos hagan una cosa, que es que nosotros queremos que el niño hable libremente, y sabemos que en la otra casa están haciendo pues esas interferencias, pues por favor, cuando la otra persona también nos llame al niño y esté en nuestra casa, intentemos evitarlo, será mejor para él. Es importante para solventarlo, sobre todo regularlo, ¿no? De la mejor forma posible, tanto en el convenio como en el plan de parentalidad. ¿Cómo se puede regular? Regular, pues explicitando que en una franja horaria determinada, por lo menos una vez al día, un progenitor u otro podrá comunicarse con el menor. También es fundamental establecer los periodos vacacionales, que son a veces periodos largos, que el menor está con un padre o con otro, que se pueda comunicar también con el progenitor no custodio en ese momento. El hecho de no estar regulado, o no estar tanto en el convenio como en la resolución judicial, da lugar a que
en muchas ocasiones, cuando hay esa limitación, esa anulación de la comunicación entre los hijos, pues el progenitor que se ve perjudicado pues se encuentra tan limitado que no sabe cómo actuar. Por tanto, es importante que esté regulado en la sentencia o en el convenio, porque en el momento que está estipulado se puede ejecutar. ¿Qué quiere decir ejecutar? Se puede iniciar un procedimiento civil en el cual se solicita al juez que requiera, que obligue y que incluso pues, imponga multas coercitivas al progenitor que está limitando la comunicación a los efectos de que se restablezca lo antes posible. Por lo tanto, tenemos en primer lugar intentar pactar con la otra parte para no llegar a esta situación y no judicializar la comunicación con los hijos, pero sobre todo en el caso de que no se pueda resolver de mutuo acuerdo, pues con los medios que hemos manifestado, pues hablando con la otra parte o con una mediación o con una terapia, pues en un proceso judicial, sobre todo intentar que se restablezca esta comunicación porque el perjudicado es el menor. El menor necesita seguir comunicándose con el otro padre y necesita comunicarse de forma continua, constante y no de forma inconstante y con interferencias. Por lo tanto, en muchísimas ocasiones, muchos de vosotros preguntáis ¿qué puedo hacer? No puedo hablar con mi hijo, estoy desesperado, estoy preocupadísimo porque mi hijo se va a olvidar de mí en un mes entero porque no puedo hablar con él. Por lo tanto, una forma de prevenir esta situación es pactarlo y en ese caso pues, se puede acceder a los procedimientos judiciales de una forma con más garantías y también que el juez pues, pueda en ese caso pues, obligar a la otra parte al cumplimiento de ese convenio o de esa sentencia. La voluntad del menor es uno también de los puntos y también de las fases importantes para poder fijar cuál es el tipo de custodia y también para poder fijar cuál es la mejor situación del menor. La voluntad del menor no es vinculante a los efectos judiciales, pero sí que es importante. A partir de los 12 años, el juez está obligado a escuchar al menor y a valorar su opinión. ¿Cómo valora la opinión del menor? La valora teniendo en cuenta cuál es la logística, cuál es la organización que tiene el menor, cuál es la estructura diaria y la relación que tiene con un progenitor y con otro, pero el juez lo que intenta siempre es evitar preguntas directas, es decir, preguntarle a un niño si quiere estar con un padre o con otro. Evidentemente, en el caso de que el juez intentara de esta forma averiguar cuál es la voluntad del menor, se crearía un importante conflicto de lealtades. En la voluntad del menor es importante tener en cuenta que en muchas ocasiones el menor puede tener unas ciertas discrepancias o rechazo hacia uno de los padres. Es fundamental por parte del otro progenitor intentar fomentar e intentar sobre todo impulsar el contacto con el otro. El niño necesita a los dos y muchas veces el hecho de no relacionarse con un padre puede ser por algún motivo que realmente no tiene una base sólida y por lo tanto se tiene que intentar que se relacione de la forma mejor posible con ambos. ¿A partir de qué edad ya no tenemos que obligar a un menor a cumplir el régimen de visitas? En realidad hasta los 18 años, porque la custodia y las visitas se extinguen a los 18 años. Esto es la teoría. La teoría es que un niño o un menor debe cumplir el régimen de visitas establecido y que el progenitor de custodia tiene que obligar al niño a su cumplimiento. La realidad es otra, la realidad es que hay muchas dificultades para este cumplimiento, que cuando el niño es adolescente y tiene dificultades de relación con uno de los padres, es muy difícil el poder obligarle a ese cumplimiento. En ese caso, ¿qué debemos hacer? Ponerlo en conocimiento del juzgado y que el juez sea el que tome una determinación al respecto con una serie de medios probatorios, pues con una pericial o con una entrevista con el menor. Vale, aquí yo añadiría que cuando se analiza esa voluntad del niño hay que ver realmente su grado de madurez y si es consistente o no. O sea, nos hemos encontrado casos en que un niño no quiere ir con uno de los padres porque resulta que la tele es pequeña y en casa del otro padre es de plasma y grande. Pues, a ver, hay una serie de cosas que realmente se tienen que valorar bien, ¿no? A veces esas desavenencias no solo son con el padre, sino pueden ser con la pareja de ese padre o pueden ser con los hijos, con los nuevos hijos o con los hijos de esa pareja. Y bueno, todo esto hay que valorarlo bien. Ahora ya rápidamente, ya estamos casi al final de los problemas específicos. Documentos relativos al menor es otro de los temas en donde se producen discrepancias. ¿Qué pasa? Pues que bueno, el pasaporte, el libro de familia, la cartilla sanitaria, la agenda escolar,
el carnet de identidad. Todo esto deberían ser documentos del niño, pero bueno, quien tiene la custodia, o incluso en casos de custodia compartida, no, los documentos son míos y ya te los daré cuando a mí me parezca, ¿no? Me acuerdo de un caso de un padre que había cogido un viaje en verano para ir a Disneyland París y se lo dijo, ¿no? Se lo dijo a la otra parte y resulta, bueno, para que le diera, ¿no?, el pasaporte o el carnet de identidad, no me acuerdo del niño. Bueno, resulta que llegó al aeropuerto y no se pudo ir. A ver, realmente quien sale aquí desfavorecido es el niño, que ha estado viviendo, planificando ese viaje con el padre, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que quien tenía, esa persona ya se imaginaba que no le iban a dar el pasaporte o el carnet de identidad. ¿Qué hizo? Hizo uno nuevo. ¿Pero qué pasó? La persona que lo tenía pensó, como seguro que se hace uno nuevo, pues yo también voy y digo que lo he perdido y hago otro nuevo. Como el tercero documento lo tenía quien no quería que se fueran, pues el niño no se pudo ir. ¿Vale? Entonces, estas tonterías así. ¿Qué pasa? Oye, que quieres llevar, el niño está enfermo, lo llevas al médico y resulta que no tienes la tarjeta. Entonces, ¿y eso? ¿Dices tú que quieres mucho al niño? Pues no sé, quizás habría que replantearlo, ¿no? Entonces, los documentos son de los niños y los niños, como hemos dicho antes, son de ellos mismos, no de nadie. Entonces, bueno, yo siempre digo, hay que hablar, comunicarse y dejar las cosas claras, ¿no? Cuando esto no es posible, los procedimientos que no son judiciales, que son pues de mediación o simplemente de hablar o de una tercera persona, entonces se los paso a Silvia. Bueno, es importante, como ha dicho Marisol, que estos acuerdos pues, se plasmen, ¿no? Y desde el punto de vista práctico, por ejemplo, en los documentos identificativos a veces es importante el dividirlos, es decir, uno que tenga el pasaporte y otro que tenga el DNI. De esta forma, pues a lo mejor se evitan una serie de problemas. Lo ideal sería que los documentos fueran con el niño, es decir, cuando está el niño con un padre o con otro, estuviesen los documentos con él. Pero si esto no es posible porque hay muchos roces o hay desavenencias, pues al menos que cada uno pudiera tener un documento a los efectos de identificar al menor y para que el niño no sufra, porque en algunas ocasiones, sobre todo también en los temas médicos, si el niño tiene una urgencia, tiene que ir a un hospital y a lo mejor pues no tiene la tarjeta sanitaria y el niño tiene una cierta edad, pues se da cuenta de que realmente el hecho de no tener la tarjeta sanitaria es una dificultad en ese momento. Por lo tanto, hay que intentar solventar estas situaciones y en el caso de que no sea posible, pues hay procesos judiciales para regularizarlos, es decir, como ya he verbalizado antes, la controversia patria potestad. Otro problema muy grave con la documentación es el tema de las salidas al extranjero. Como ha dicho Marisol, en ocasiones pues un padre impide dar la documentación al otro para salir al extranjero. En el caso de que sea así y que haya un viaje programado, que ya puede ser un viaje familiar, o un viaje de ocio, o un viaje pues, para compartir un tiempo con nuestros hijos, debemos pedir autorización judicial en el caso de que el otro progenitor se niegue y esa autorización judicial nos hará al juzgado con la documentación pertinente en la cual queda acreditado el motivo del viaje y también pues, la ida y la vuelta pues, con los correspondientes billetes de avión. Hay que intentar no llegar a estos extremos y sobre todo con la guía de la mediación intentar llegar a acuerdos lógicos y sobre todo acuerdos de sentido común que faciliten pues, que el niño viva con tranquilidad, con normalidad, tanto en los viajes como cualquier situación de la vida cotidiana de ir al médico o de ir a cualquier lugar que necesite un tipo de documentación identificativa. El último tema concreto es la ropa y los enseres del niño. Aquí nos encontramos pues, que cuando un niño va a la otra casa, pues muchas veces no se le pone ropa. Otras veces se le pone justo la ropa pequeña que no le cabe, las bambas con agujeros que le sale el dedo. A ver, si realmente pensamos en cómo se va a sentir el niño, especialmente cuando tiene pues, 8 o 9 años, que ya empiezan a ser un poquito más conscientes, quizás dejaríamos de hacer esto, ¿no? Un niño se siente muy mal y esto además, ¿qué genera? Que se va a casa del otro sin ropa. Entonces el otro padre, aunque a lo mejor no tiene que comprarle ropa porque ya está pasando una pensión, tiene que empezar a comprarle ropa. Entonces está enfadado porque él ya paga para que le compren ropa, pero resulta que no le ponen. Entonces aquí se generan, bueno, una serie de tonterías, realmente. Lo mismo pues, con un ordenador. El ordenador, hay colegios que lo dan pues, para que estudies. Pero si uno de los dos decide que ese ordenador lo ha comprado él y que no es material escolar, pues
Pues ¿qué pasa? Que el niño se va a casa del otro padre sin el ordenador una serie de días a la semana. No puede hacer los deberes, no puede estudiar, no puede enviar los archivos. Pues realmente esto es doloroso para el niño, ¿eh? Y bueno, yo lo único que os puedo decir desde el punto de vista psicológico es que seamos conscientes de las implicaciones que tienen, ¿no? Para intentar evitarlas. La ropa de los enseres es bueno también pactarlo y es bueno también regularlo y es bueno también ver cuál es la operativa más adecuada. En tema de custodia compartida, lo más conveniente y lo más aconsejable es que cada uno de los progenitores tenga la ropa y los enseres necesarios del menor en su casa, para que de esta forma pues el niño no tenga que viajar con maleta y tener que trasladarse toda esta serie de utensilios. Pero sí que es verdad que en caso de custodia monoparental, pues realmente el progenitor custodio está obligado a facilitar la ropa y facilitar todos los enseres, chándals y uniformes al otro progenitor. Esta circunstancia en ocasiones no se da y en el caso de que haya una controversia importante, pues también hay que instar un procedimiento judicial para que el juez ayude a los progenitores a regular esta situación y sobre todo a que el niño no se vea perjudicado en este tema. Desde el punto de vista también legal, hay una implicación económica importante, dado que el progenitor custodio recibe una pensión económica para también dar cobertura a la compra de la ropa, y en el caso de que no facilite esa ropa, pues también está perjudicando al progenitor no custodio, que tendrá que realizar un gasto adicional cuando ya está pagando la pensión. Por tanto, todas estas circunstancias deben intentar solventarse y minimizarse y sobre todo llegar a unos acuerdos en los cuales pues no se tenga que llegar a este proceso judicial, dado que si las partes convienen de una forma lógica y razonable, pues que la ropa se tiene que ir intercambiando y se tiene que proveer al otro progenitor esa ropa, pues el niño también sufrirá menos y también nos evitaremos de tener que judicializar y estar interponiendo pleitos constantemente. ¿Qué medios e instrumentos para solventar los conflictos? Los medios e instrumentos para solventar los conflictos ya los hemos ido enumerando a lo largo de la exposición, pero serían básicamente tres. Sería el convenio regulador, que ya he hecho referencia, que es cuando hay un mutuo acuerdo entre las partes. Es un documento en el cual se detalla específicamente todos los acuerdos que llegan las partes en relación al menor, en relación al domicilio, en relación a las contribuciones económicas y también en su caso pues pensiones compensatorias, indemnizatorias, etc. En este convenio debe estar regulado de la mejor forma posible y detallado de la forma pues, más concreta, pues horarios, alternancias, obligaciones, derechos. En este convenio de mutuo acuerdo, en el caso de que sea mutuo acuerdo, se incluye también lo que es el plan de parentalidad. El plan de parentalidad es un proyecto en el cual los progenitores, en el caso de mutuo acuerdo, ambos progenitores elaboran un plan de parentalidad conjunto, en el cual se expresa los compromisos que van a asumir cada uno, las alternancias de días que uno y otro van a estar con el progenitor, también los compromisos pues, a nivel de comunicación con el menor y comunicación entre sí, los domicilios donde van a vivir, las actividades extraescolares, etc. En el caso de que no haya acuerdo entre las partes, cada una de las partes tiene que elaborar un plan de parentalidad individual, en el cual, en ese plan de parentalidad individual, se va a reflejar y se va a plasmar la opción de custodia que cada uno solicita. Ese plan de parentalidad está regulado en el Código de Familia, en el artículo 233.9, y se tiene que especificar claramente, pues todas, bueno, para no volver a manifestar lo mismo, pues todas las situaciones y todo el proyecto de custodia que cada uno quiere realizar, pero de forma también concreta. En el caso de custodia compartida es imprescindible que este plan de parentalidad quede también muy claro, porque en un proceso judicial seguramente la otra parte solicitará pues, un plan totalmente distinto. Otro de los temas importantes es que la sentencia, la resolución judicial esté bien regulada. Desgraciadamente muchas sentencias y resoluciones judiciales que son vagas, que son vacías de contenido, que tienen puntos poco claros. En el momento que recibimos una sentencia debemos, en el plazo de 2 días, pedir una aclaración. Solicitar una aclaración en la sentencia es adecuado y es muy conveniente para que esa sentencia quede lo más clara posible y que en esa sentencia queden clarificados pues, todos los aspectos que luego nos van a facilitar el tener una comunicación mejor y que no haya tantos problemas a la hora también pues, de tener que ejecutarlos. Estos problemas o estas situaciones no claras pues pueden ser en relación a los periodos vacacionales, o en relación a los horarios, o en relación a veces a los gastos extraordinarios o las pensiones.
Por tanto, el pedir una aclaración a tiempo puede también hacer o minimizar posibles conflictos y posibles discrepancias en la ejecución de las sentencias. Y desde el punto de vista psicológico, nos encontramos que disponemos de estos recursos, de la mediación, el que las dos partes puedan hablar. Muchas veces no es posible, pero no será posible llegar a un acuerdo, pero al menos igual pueden consensuar algún tema, ¿no? Aunque solo sean las llamadas telefónicas, donde se realizan los intercambios de los niños. Bueno, es un recurso más que existe. Tenemos lo de coordinación parental, que he explicado antes que es una mediación muy específica en estos casos de conflicto en temas de ruptura. Tenemos el caso de acudir a terapia individual, a ver si sabemos, si en algún momento somos conscientes pues, de que hay algo que no estamos haciendo del todo bien o que a lo mejor podríamos poner más de nuestra parte, pues quizás una consulta con un profesional sería adecuado, ¿no? Para ver nuestra parte de responsabilidad y contribuir en todo este proceso de nueva adaptación del niño y también nuestra, ¿no? Por otro lado, también la terapia familiar es aconsejable, lo que pasa que muchas veces no se puede llevar a la práctica, ¿no? Porque uno de los dos padres pues, no quiere o no asume que tiene un problema, sino el problema siempre es más fácil no decir que es del otro, y entonces a veces es difícil una terapia familiar, pero yo pienso personalmente y profesionalmente que en muchos casos los temas se enquistan, ¿no? y que sería mucho mejor, ¿no? Por el coste emocional que luego suponen si no se solucionan, el poder estar pues, todos juntos para intentar resolverlos. Y bueno, ya hemos llegado casi al final. Aquí nuestro consejo. Nuestro consejo sería, en primer lugar, tener un buen asesoramiento jurídico y psicológico, en el cual pues, conozcamos al máximo todos los derechos y obligaciones que tenemos y que podamos tener esta información y, por lo tanto, poder elegir y poder también resolver de la mejor forma. También concretar al máximo todos los acuerdos para evitar conflictos, malos entendidos y problemas. Y estos acuerdos, para concretarlos, pues podemos hablar con la otra parte, intentar comunicarnos con ellos o también ir a los recursos de mediación. Y también quiero puntualizar que la mediación se puede realizar en cualquier momento, es decir, que en un proceso judicial ya iniciado se puede realizar una mediación. Por lo tanto, nunca es tarde para poder convertir un procedimiento contencioso en autoacuerdo. Esto es importante porque en muchas ocasiones pensamos que cuando inicialmente no ha habido un acuerdo entre las partes, pues ya estamos condenados a estar yendo al juzgado. Sí, también Silvia ya ha explicado antes el plan de parentalidad. Yo solo añado que para mí el plan de parentalidad sería como un plan de marketing con el niño, ¿no? En el momento en que nos estamos planteando qué tipo de custodia o qué tipo de organización, bueno, pues hacemos ese plan de parentalidad. Si somos conocedores de todos esos problemas que acabamos de exponer, pues que en el plan de parentalidad esté puesto cómo lo resolveríamos, porque así, si ya estamos pensando en una solución, es posible que el problema no llegue a desarrollarse, ¿no? Cuanto más concreto y claro y centrado en el niño. Y el último punto es el hilo conductor de toda la conferencia, que nos centremos en el bienestar del menor. Si como padres somos capaces de pensar en el niño como un objetivo que no es nuestro, que si no es de él, y los dos nos centramos en ese niño, al final todo será más fácil y mejor para él. Porque al final, como emocionalmente los padres resuelvan estos problemas, será como emocionalmente se encuentre el niño. Es decir, si lo tratan todo de una forma madura, de una forma clara y transparente, al final, como se encuentre el niño en la nueva situación, será mucho más adaptativo para él y pensado en su propio beneficio. Tener en cuenta que si el interés del menor se preserva, también el niño va a tener una relación mucho mejor con los dos y también el espacio relacional que va a tener con los dos va a ser mucho más satisfactorio para él y por lo tanto va a vivir la separación de una forma mucho menos traumática y de una forma dentro del duelo que va a tener que pasar por esa separación de una forma pues mucho más tranquila y mucho más sosegada.